Ya la idea es que sea algo similar, o si quieren le agregan otras cosas. Ya, pero en general, ¿No estás haciendo todo eso? obviamente, donde vamos ¿En la actividad? Sí. si es mano de obra indirecta o si son servicios, por ejemplo, tendremos que detallar el ítem dentro de los gastos generales que vamos a detallar ahí en ese mismo formulario. ¿Ya? Después la descripción, que es, por ejemplo, simplemente el nombre. Por ejemplo, si el ítem es servicios básicos, tendríamos que tener, por ejemplo, agua potable, electricidad, internet, etc. ¿Ya? Es la descripción del gasto general de obra que estamos considerando. La unidad de medida, la cantidad de meses, ya vamos a hacer un ejemplo, la cantidad de meses de permanencia de ese gasto general en la obra, el precio unitario, en este caso de acuerdo a la unidad de medida, el precio total, y acá una especie de diagrama Gantt donde vamos a seleccionar acá cuál va a ser la permanencia de ese gasto en el proyecto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, no, en el proyecto en general, pero obviamente considerando lo que es la obra de base. Por ejemplo, vamos a tener uno de los ítems dentro de los gastos generales que sería, por ejemplo, la mano de obra indirecta. Si no lo aflojan, ¿Ya? no puede. En este caso, como mano de obra indirecta, vamos a tener, por ejemplo, al administrador de obra. ¿Ya? Acá, obviamente, ustedes van a definir qué profesionales van a tener en la obra. ¿Ya? A lo mejor, por la envergadura de este proyecto, no es necesario un topógrafo tiempo completo. Quizás es necesario contratar un topógrafo para que haga el replanteo del proyecto inicial, ya para que levante ahí los puntos de referencia y todo, pero después el resto del trabajo basta con que sea un equipo de trazado solamente y no necesariamente un topógrafo. ¿Ya? Entonces obviamente ahí ustedes evalúan, porque dependiendo obviamente de la envergadura de la obra y dependiendo del presupuesto, ya es si usted es factible va a tener un equipo pequeño, mediano o grande. Entonces eso se define de propio dependiendo de las exigencias de cada proyecto. ¿Ya? Pero administrador de obra sí vamos a tener. ¿Ya? Si el proyecto es muy grande, a lo mejor tendría más de un administrador de obra. ¿Ya? O si el proyecto es por turno, tendría en este caso administrador de obra y el contraturno del administrador de obra. ¿Ya? ¿Qué otro cargo dentro de la mano de obra indirecta podríamos tener acá en este proyecto? Un profesional de terreno, ¿cierto? O jefe de terreno. Vamos a ver acá profesional de terreno. ¿Ya? Capataces. Segurito, dijeron acá, ¿cierto? Profesionalista de riesgo. Perfecto. Obviamente esta obra va a tener un número quizás mayor de trabajadores, por lo tanto, ¿ya? Bueno, ustedes quizás manejan más. Cuidado. Bajo la ciencia del número de trabajadores, el requerimiento, tener un profesional de prevención de riesgo, puntos fijos en la obra. Creo que son 25 o 10, no me acuerdo el número, la verdad. Seguramente ustedes lo vieron en legislación, por eso. ¿Qué respuesta de la primera? Ya. Sobre 25 trabajadores, prevencionista, y creo que tiene que ser ingeniero. Tu corazón desea. Ingeniero en prevención de riesgo de puntos fijos en la obra. Por lo tanto, prevencionista. Eso sí no. ¿Ya? Perdón. Prevencionista. ¿Y otros profesionales vamos a tener? Capataces de mano de obra indirecta, administrador de obra, profesional de terreno, prevencionista. Capataces. Ya, capataces. Supervisores. Pero vamos a empezar con los profesionales. Oficina técnica. Supervisores. Oficina técnica. Oficina técnica. Ya vamos a ver acá, claro. Profesional, oficina técnica. También acá podemos colocar asistentes de oficina técnica, porque en general van a haber por lo menos 2 o 3 cargos dentro de la oficina técnica. ¿Ya? Asistente de oficina técnica. Bueno, ahí ustedes van a ver el supervisor, por ejemplo, supervisor de obra. ¿Ya? De ahí ustedes después completan con todo lo que tiene el compañero. La unidad de medida en este caso va a ser mes. La cantidad de meses obviamente la vamos a calcular después. Precio unitario en este caso sería el sueldo ya del administrador de obra y de otros profesionales, incluyendo las cotizaciones. Por lo tanto, acá lo que deberían considerar es que si el administrador de obra va a ganar, por ejemplo, 2 millones 8 o 3 millones, no sé, tienen que agregarle acá 30% que corresponde a las leyes sociales.
al igual que los análisis de precios unitarios, seguiríamos siendo tienen que amigos si considerar me el compras. límite de leyes sociales que se debe pagar por efecto de la administración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Obras, para un proyecto de este tipo, en general acá debería estar entre sobre 2,5 millones y podría llegar, obviamente depende de la experiencia, pero podría llegar perfectamente a los 3,5 millones o hasta 4 millones inclusive, pero yo creo que está dentro de esa rango. ¿Ya? Entonces acá, precio unitario serían los 2,8 millones, por ejemplo, por el 1,3, por lo tanto sería costo para la empresa, por así decirlo. ¿Ya? Costo empresa 3,640,000 mensual. ¿Ya? El total en este caso va a depender de la permanencia del administrador de obra en el proyecto. ¿Ya? Entonces, como acá estamos enfocando solamente el proyecto en la obra gruesa, ¿ya? Vamos a decir que este proyecto dura la obra gruesa, a ver cuánto podría ser, 7 meses. ¿Ya? Por lo tanto, en este caso, la permanencia del administrador de obra para el análisis de gastos totales de la obra gruesa va a ser desde el mes 1 al mes número 6. 7 meses de permanencia, por lo tanto, acá en meses ahí ustedes pueden hacer una fórmula simplemente que cuente acá la X que acabo de colocar para que solo calcule cuántos meses y después nosotros completemos solamente con una X los meses de permanencia de esa recurso. Entonces acá puede ser contar si el rango es esto y el criterio es X. ¿Así funciona? Sí, también dice que la una. Era una. Ah, bueno. ¿Ah? ¿Cómo vas a ver? Si tiene cara de Contar si X. están todos igual, dicen que igual a 5 meses solamente. 5 meses. ¿Ya? Entonces acá el precio total va a ser igual a la cantidad de meses de permanencia del recurso, ¿ya? Multiplicado por el precio unitario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el administrador de obra va a estar 5 meses en el proyecto, que equivale al plazo que vamos a definir como obra gruesa, supongamos que son 6. ¿Ya? En este caso, 21 millones de pesos sería el gasto general correspondiente al administrador de obra. ¿Ya? Lo mismo hay después con el profesional de carrera, organizacionista, oficina técnica. En general, estos cargos van a estar durante todo el proyecto. ¿Ya? Pero, por ejemplo, después los supervisores y los capataces no necesariamente van a estar por todo el proyecto. Por ejemplo, acá, si estamos enfocados solamente en la obra gruesa, no vamos a tener profesionales, por ejemplo, o supervisores de determinación. ¿Ya? Entonces, ustedes van a definir, de acuerdo a la organización que ustedes le quieran dar a la empresa, cuáles van a ser los profesionales que corresponden a mano de obra indirecta. ¿Ya? Y le colocan ahí la cantidad de meses de permanencia del proyecto, el valor unitario mensual, considerando el sueldo más las leyes sociales, y obviamente ahí el precio total sería la multiplicación, ¿ya? Entre la cantidad de meses de permanencia y el precio mensual. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el mano de obra indirecta. ¿Qué más van a considerar dentro de esta planilla de gastos generales? Servicios básicos. Mira, contar sí acá fue contar sí el rango, que sería en este caso todo ese rango de datos, punto y coma, y la X, que es el criterio, pero entre comillas. Entonces lo que hace el Excel, si detecta una X, la cuenta como número. ¿Ya? Solamente para que después ustedes digan, por ejemplo, el profesionista va a estar de los 6 meses, va a estar los 6. Ya, esta fórmula después la arrastran hacia abajo simplemente. Ya, acá colocan la X y se va a calcular solo. ¿Ya? Para no tener que hacer fórmula cada rato, ustedes tendrían que escribir después de tiempo manual 6, 5, 4, 7. ¿Sí? Ah, claro. Sí. Bueno, ahí le ponemos el sueldo al profesionista. Después vamos a tener un ítem de servicios básicos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Qué van a considerar en el ítem de servicios básicos?
¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ya. Bueno, servicios básicos. ¿Qué deberían considerar acá? Por ejemplo, cuenta de agua, electricidad. ¿Cuántos meses le dio, profe? ¿Ah? ¿Cuántos meses le dio? Disculpe. 12. Entonces acá consideré 6 meses. Ya, eso lo tenemos que definir todavía. ¿Cuál va a ser el plazo del proyecto para que ustedes calculen los gastos generales? Yo acá solamente estoy dando un ejemplo. ¿Ya? Agua, electricidad, internet, telefonía. ¿Ya? ¿Qué más debemos considerar acá? Baños químicos. Ya, dentro de servicios básicos. Claro. Baños químicos, por ejemplo. Ya, pero eso lo vamos a clasificar después el otro día. Aquí solamente lo que es servicio. Agua, electricidad, internet, telefonía. Ya, baños. Ya. Pues acá también la unidad de medida va a ser el mes. ¿Ya? ¿Cuántos meses? En este caso también. Todos los meses vamos a necesitar todos estos servicios. 7 meses sumados según la tabla de peso. ¿Ya? Y acá van a decir colocarle un valor mensual. ¿Ya? Esto acá ustedes lo pueden estimar. ¿Cuál va a ser la cuenta de electricidad de una hora? No tengo idea. Ya nosotros vamos a funcionar con generador, entonces ahí van a tener que ustedes colocarle un número a él. ¿Ya? Y internet, telefonía, ¿cuánto vale un plan de internet y telefonía? 15 lucas. 15 lucas. ¿Pero para una hora o 40 lucas? 25, profe, 25. 25, el Movistar es bueno. Ya, 30. El Movistar es bueno. 30. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? En todo el proyecto, ¿cuánto vamos a gastar en internet y telefonía? 235. ¿Ya? Baños químicos. 7 meses, pero acá lo tenemos que considerar, es una fertilidad. Acá, por ejemplo, si van a tener 6 baños químicos por 7 meses serían, en este caso, 42. ¿Ya? 7 baños químicos por 7 meses, 42. ¿Ya? Precio unitario, en este caso el valor mensual de arriendo de un baño químico, 7 lucas, unos 100 y algo. ¿Cuánto? Como 250. Va la garantía que hay que tener. Ya no, pero la garantía no la dejamos fuera, porque la garantía no ya son documentos con plata ficticia. Y si veo que lo puedo hacer solo, lo hago solo. Pero 250 sale como 100, 120. Y eso incluye el mantenimiento semanal, quizá, bueno, ahí se define el periodo de mantenimiento. Ya, pero 120. 5 millones de años para todo el proyecto. ¿Ya? También acá vamos a tener otro ítem que se va a denominar arriendos. ¿Ya? Arriendo principalmente de instalaciones. ¿Ya? Que ojo, a veces esto está considerado dentro de instalación de faena, así que ahí también ustedes vean que dice el itemizado. Ya por ejemplo el itemizado dice instalación de faena y servicios provisorios. ¿Ya? Entonces quizás este ítem que acabamos de considerar en los gastos generales, baños químicos, si lo queremos considerar acá, no podríamos considerarlo en el itemizado. Si lo consideramos en el itemizado, lo tenemos que sacar de acá. En uno solo, ¿ya? Pero no en los dos. ¿Ya? Pero aquí, por ejemplo, arriendo de instalaciones, podríamos tener generadores, por ejemplo. ¿Ya? Generadores. Ustedes definen. También, si hay que sacar agua, podrían tener bombas acá. Ya que eso ustedes simplemente lo van a definir. ¿Ya? Compresores. ¿Ya? No sé qué podría conocer. Ahí consideran todo lo necesario, todo lo que ustedes estiman que van a arrendar. También le colocan ahí la unidad mensual, la cantidad de meses de permanencia de ese gasto general en el proyecto y el valor unitario y el valor total. ¿Ya? Bueno, tienen mano de obra indirecta. Ahí va a ir todo el personal profesional y no profesional de la obra que no esté dentro de los análisis de precio unitario. Por ejemplo, los guardias, si van a tener servicio de guardia, deberían ir acá. ¿Ya? Subcontratos de guardia de seguridad, por ejemplo. ¿Ya? También hay un ítem que le vamos a llamar fletes.
¿ya? Que puede ir incluso en el ítem de arriendo urbano, ¿ya? Fletes, acá descripción, flete, camión raca, por ejemplo, camión cuarto, considerar un determinado número de fletes para, obviamente, el abastecimiento de toda la obra gruesa del proyecto. Ahí ustedes tienen que estimar cuánto. ¿Ya? Bueno, también, gastos de oficina, también va a ser otro ítem dentro del proyecto, donde acá van a tener, por ejemplo, compra de artículos de oficina, ya, café, galletas, todo lo que va a estar ahí en la obra, dentro del ítem de gastos de oficina o gastos urbanos. ¿Ya? Entonces yo les estoy reseñando los ítems principales que deberían considerar. Mano de obra indirecta, servicios básicos, arriendo de instalaciones, fletes, gastos de oficina. ¿Ya? Seguramente se están yendo cosas, si que ustedes me pueden ir ayudando. Claro, eso, elementos de producción personal, EPP. También, lo EPP es un ítem dentro de los gastos generales, entonces acá ustedes van a colocar cascos, zapatos. No, acá sería de todo. Claro, los gastos generales son los EPP generales que vamos a colocar para toda la obra, ya sea mano de obra indirecta o mano de obra directa. Claro, le vamos a colocar acá elementos de producción general. Cascos, zapatos. No, es que no necesito más, no necesito algo más. Guantes. Igual sí, bro. Gafas, barbiquejo. En caso que aplique el protector auditivo, ya, bueno, también ventiladores, ya, todo lo que ustedes tienen que comprar, ya, etcétera, ya, todos los EPP. Y acá obviamente van a tener que definir acá cuántos, dependiendo de la cantidad de trabajadores que ustedes van a definir para el proyecto. ¿Ya? Ahí ustedes evalúen la magnitud del proyecto y definan cuántos trabajadores más o menos deberían tener, y obviamente ahí consideren los EPP necesarios para esa cantidad de personas. ¿Ya? Y obviamente tienen que definir cuántos zapatos le van a entregar durante la faena, cuántos guantes le van a entregar durante la faena, cuántos buzos, cuántas gafas, etc. Eso. Claro, en general, la obra va a tener, por lo menos si tiene departamento de profesión de objetos, va a tener un plan, un procedimiento, por así decirlo, de abastecimiento de EPP. Se va a decir ahí cada cuánto tiempo se debe entregar o se debe ir renovando los EPP a los trabajadores. Obviamente ustedes consideran ese ítem de acuerdo a, bueno, en este caso no tenemos un plan de prevención, pero ustedes lo definen. ¿Ya? El elemento de producción personal. ¿Ya? También acá deberían considerar un ítem que vamos a denominar maquinaria. ¿Ya? Y este ítem es importante. Maquinaria en general. ¿Ya? La capacidad, si es que no se tranca. Claro. Por más que siga. Pero con maquinaria general que no es la maquinaria que va a estar en los análisis de peso unitario. Entonces, por ejemplo, acá se va a tener una grúa torre, grúa torre. Yo quiero con una nomás. Profe, disculpe, ¿cómo hizo para bloquear el Acá, seleccionar la fila, ¿Ya? vista y movilizar. Ya, el ítem de maquinaria general, la grúa torre, por ejemplo. ¿Ya? Si la bodega tiene una grúa horquilla para carga y descarga de material, la colocan acá, grúa horquilla. ¿Ya? Si tienen alguna camioneta, la obra, camioneta. ¿Ya? Seguramente van a haber camioneta, entonces tienen que considerar acá en la maquinaria general ya, el costo de arriendo de esos vehículos. Ya, camionetas, si tienen un camión 3/4 para traslado de materiales, camión 3/4, ¿ya? Si tienen camiones, lo que sea, lo tienen que considerar acá, siempre y cuando no esté considerado en los análisis de personal. Por ejemplo, si en el presupuesto ustedes van a evaluar la excavación masiva y van a considerar ahí los equipos, la excavadora y el camión tolva, esos equipos no deberían estar acá, están considerados en los análisis de personal.
¿Ya? Acá tienen que considerar todo lo que no esté considerado en los gastos. Esta mierda, pues no. Claro, si lo quieren sacar del costo directo, lo incorporan acá al gasto general. Pero no en ambos lados. ¿Ya? Yo cambiaría el. Claro. Entonces tenemos mano de obra indirecta, servicios básicos, arriendos, instalaciones generales, fletes, gasto de oficina, elementos de protección personal, maquinaria general, ¿qué más se va? Gastos básicos. 13. Servicios básicos de la No, ¿cuál? No, 13. gasto de oficina, ahí va todo. Hojas de papel, lápices, cuadernos, La impresora, los computadores, ¿ya? ¿Cuándo lo que no está en Sí, en general. ¿Cómo? Bueno, la galleta, el café, todo lo que se compra en la ya, si por ejemplo tienen, si tuvieran traslado de personal, aquí deberían considerar ¿ya? El transporte. Si por ejemplo la empresa quiere contratar un servicio de casino y da almuerzo, por ejemplo, a los trabajadores también, eso iría dentro del gasto total. Bueno, acá hay que colocarse en todos los casos, de empresas que obviamente trabajan con muchos recursos o optimizan sus recursos y obviamente tienen instalaciones de primer nivel, tienen comodidades para, o sea, no comodidades, pero servicios mejores, claro, servicios para sus trabajadores. ¿Ya? Bueno, de hecho hay constructoras que tienen sindicatos. ¿Ya? Por ejemplo, Moller, que es una constructora La misma San José. grande que construye el hospital de San Antonio, por ejemplo, esa constructora que es grande tiene sindicato. Ya todas las constructoras no tienen sindicato. Por ejemplo, San José ¿La del hospital de acá? también. Claro, generalmente las constructoras grandes son constructoras que tienen sindicatos y obviamente ahí hay otro, con los aspectos, por ejemplo, de negociación y cosas, hay otras condiciones. ¿Ya? Las constructoras chicas en realidad no llegan a tener sindicatos porque obviamente la volatilidad, por así decirlo, del personal que contratan es muy variable. ¿Ya? Bueno, algunas cosas que se estén viendo también hay que las pueden agregar. Idealmente los gastos generales, si bien los van a calcular, obviamente tiene que estar dentro de un porcentaje de acuerdo al costo directo. ¿Ya? Acá. Entonces, en general, los gastos generales debería darle entre un 25% para este proyecto hasta un 30% a ¿ya? Obviamente ahí ustedes lo evalúan, si los gastos generales le dan un 50% del costo directo, ya para esta magnitud de proyectos es porque están considerando gastos quizás que no, obviamente que no van a ser, o si bien no van a ser necesarios, son gastos que usted no va a poder incurrir en ese proyecto. ¿Ya? Entonces también, después que hagan el cálculo, evalúen si el gasto general le da entre un 25 y un 30. Si les da dentro de ese rango, lo dejan ahí, está bien. Ahora, si le da muy elevado, tienen que empezar a ajustar la billetera. Ejemplo, si consideraron 3,5 millones para el administrador, a lo mejor van a tener que decir, a lo mejor contratar a un administrador con menos experiencia, que obviamente va a cobrar más barato porque su presupuesto no le alcanza para pagar a un administrador, quizás que cobre 4 millones. ¿Ya? Y eso obviamente se tiene que evaluar. Claro, es por eso, si nosotros somos administradores, lo idealmente es trabajar con muchos recursos. Tener las mejores instalaciones, tener sillas, ya todas sillas, claro, todos los sistemas de economía, ¿cierto? Pero a veces las condiciones de la obra no permiten disponer de tanto presupuesto. ¿Ya? A veces la silla de colegio no hay nada, que depende de las lucas. ¿Ya? Eso obviamente se analiza dentro de los gastos. Pero ¿cuál es el sitio bueno? Mire, esta obra donde no hay ni baño. Uno va en este rubro, es muy variable, así que se va a encontrar con obras muy con muchos recursos y obras con nada de recursos.
Ya, de hecho, obras que a lo mejor a fin de mes no le van a pagar el sueldo el 5, sino que le no, después el 6, el 10, al final. Obras que son muy desordenadas inclusive. Por eso este rubro es muy variable, así que. Profe, la utilidad es cuánto porcentaje. Ah, ya, la utilidad es 15%. 10% entre un 10 y un 12. Los 10 y un 12. Sí. Y es más o menos lo acorde al mercado. Hoy día vamos a ¿ya? Bueno, esa realidad por lo menos anoten la estructura tipo de análisis de datos. ¿Ningún problema? Profe, ¿por qué no la sube al. ¿Qué wea? ¿Esa realidad? Ya, pues ahí la subo. Suave. Sí, sí, la vamos a subir. No hay problema. ¿Ya? Bueno, tomemos un break y a la vuelta vamos a ver temas ya de lo que es publicaciones. ¿Ah? Y temas del presupuesto. No, pero si vamos a ver el presupuesto, pero si pueden tomar un rato de libre, ya, porque a veces